¿Cómo están? Buen día. En esta víspera de Tuvear, que es una fecha muy especial en el calendario metafísico, que se relaciona con la luna llena de Acuario. Este es un día muy especial para todo lo que tiene que ver con las almas gemelas, y les había prometido que les iba a contar un poquito de qué se trata. Entonces, ahí va. En principio, contarles que las almas gemelas son exactamente dos, eh, dos entidades con una misma composición álmica, y que cuando bajan a este plano terrenal, físico, de tercera dimensión, esas almas se separan. La primera vez que esas almas bajan juntas y se les permite el encuentro. En la primera encarnación de estas almas siempre se encuentran y tienen un propósito en el momento en el que deciden bajar y por tanto encontrarse, y juntas realizan ese propósito. Pero pasan cosas, y normalmente cuando esas almas, al encontrarse en esa primera encarnación, no lograron cumplir su propósito, lo que sucede es que después bajan como a destiempo o bajan separadas. Para entender esto, yo en otro video anterior en donde les expliqué sobre cómo funciona esto del flujo metafísico y los componentes álmicos que hacen que nos sintamos atraídos a relacionarnos con unas personas y no con otras, esto se vincula con los componentes álmicos que cada uno tiene. Yo se los grafico acá como si en este componente áurico, álmico, metafísico que tenemos, cada uno de nosotros tuviera cierto tipo de información específica. Este tipo de información específica yo se los grafiqué con signitos, pero no es exactamente así. Hay en el campo metafísico y áurico, hay información. Esa información es la que se vincula con la información de los campos áuricos de las demás personas. Y cuando hay coincidencias en algunas informaciones de esos campos áuricos, sucede esto, que hay algunas cuestiones que están en común y otras que no. Para que uno se encuentre con su alma gemela, estos componentes áuricos tienen que ser exactos, idénticos. ¿Por qué? Porque es la otra parte de nuestra alma, es exactamente lo mismo. Pero como la mayoría de nosotros no cumplió con el propósito con el que bajamos en la primera encarnación, lo que sucede después es que como ese propósito no se cumple porque en realidad suele ser muy pesado a veces, o no, depende de las características del alma. Lo que sucede es que en las siguientes encarnaciones, esas almas que en principio son una dividida en dos, se empiezan a dividir en más. Entonces, como el propósito es muy pesado, esta alma se divide en otras dos, cuyos componentes también se dividen. Esta otra alma se divide en dos, cuyos componentes también se dividen. Y si no logran encontrar puntos en común, o no logran, digamos, ensamblar de alguna manera, se vuelven a subdividir. Y así pueden pasar muchas generaciones. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que estas almas gemelas vuelvan a encarnar en un mismo tiempo, o para compartir un mismo tiempo terrenal? Porque eh, suelen tener una diferencia de edad importante estas almas. ¿Por qué? Porque cuando primero baja una, y cuando esa que baja, a través de su vida, de sus decisiones, de cómo se encamina, le muestra metafísicamente a la otra que todavía no encarna
que va encaminándose al propósito, entonces la otra decide bajar para acompañar. Para que esto suceda, es decir, para que haya una coincidencia, o por lo menos encaminarse hacia ese propósito común que tienen, todos tienen que morir a este plano físico, porque la muerte metafísica no existe. Entonces, esto que parece como doloroso, trágico y demás, es en realidad muy esperanzador, porque el hecho de que las almas suban implica que pueden volver a juntarse en una sola o en dos, o sea, que puedan, sus componentes álmicos puedan volver a coincidir y entonces así poder encarnar de nuevo en dos cuerpos que tienen la misma información metafísica. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, todas esas almas que suben, al subir, todos estos componentes metafísicos que tienen, se mezclan de nuevo y empiezan como a imantarse para volver a colocarse en la información metafísica de las almas originales. Y así, si en este plano terrenal vuelven a encarnar dos, aunque sea con unos años de diferencia, con esa misma información metafísica, que es exactamente igual a la otra, entonces se produce el encuentro. Todo este proceso que nos voy a explicar, acá les dejo un link de un videito que voy a subir exactamente terminado en donde he preparado un seminario específico sobre cómo se desarrolla este proceso. Este seminario es exclusivo para los suscriptores del canal, es gratis, suscríbanse. Lo que no voy a hacer es promocionarlo por las redes. Entonces, ustedes se suscriben al canal y cuando yo suba ese video, automáticamente les va a llegar el aviso para que lo puedan ver. Es un proceso, no sé si complejo, pero sí lleva como una explicación específica el hecho de cómo es que esto se produce y por qué es necesario que todos estos vuelvan a la fuente original para desprenderse de todos estos componentes y que puedan volver a encarnar en dos seres con una misma información metafísica, energética o como quieran llamar. Para que esto ocurra, es decir, para que estos dos seres encarnen con exactamente la misma información metafísica en su alma, hay que hacer algunas cosas. Estas cosas están vinculadas con procesos que uno debe desarrollar y tiene que ver también con un propósito específico antes de que el alma llegue a un cuerpo. Entre las cosas que se pueden hacer respecto a esto, está, en principio, irse de la casa de los padres. Y yo sé que esto a veces puede resultar complicado, pero el irse de la casa de los padres implica una decisión de autonomía, que implica también una madurez emocional que tiene que ver con dejar atrás algunas cosas, dejar atrás algunas dependencias, dejar atrás hábitos que pueden resultar un poco eh, complicados a la hora de desbloquear la información para que la otra alma entienda que uno está ya en camino a prepararse para un encuentro. Lo otro es mudarse a otro país o hacer un viaje largo. Esto de mudarse a otro país viene de un escrito, que yo en el otro video que voy a hacer, luego se los voy a comentar, que dice que generalmente cuando las almas vuelven a encarnar están a un mar de distancia. Esto del mar de distancia no significa, a veces sí, significa que uno deba cruzar un océano para poder encontrarse con su alma gemela, pero en general todo lo que tiene que ver con el agua implica emoción. Por lo tanto,
cruzar el mar tiene que ver con superar las propias emociones que hacen que la información que le llega a la otra parte de nuestra alma esté vinculada con qué tan preparados emocionalmente estamos para vivir ese encuentro y consolidar el propósito original con el que eh, el encuentro se va a producir. Hay que casarse. Casarse, ¿y por qué les digo esto? Porque generalmente uno nunca se casa con su alma gemela. Esto, incluso hay algunos preceptos eh, antiguos que dicen que la persona tiene que casarse porque el casamiento o una convivencia importante, una relación de convivencia decidida e importante, o la primera por lo menos, implica un aprendizaje que si uno no lo tiene es muy difícil encontrarse con el alma gemela y reconocerla a todo esto, porque esa es otra historia. Y luego hay que divorciarse. Esto no quiere decir que los animo a que se casen y acto seguido se divorcien, sino que el casamiento y el divorcio son dos procesos muy complejos que viven las personas. Muchas no se animan a una cosa o a la otra, y, y esto está vinculado con la capacidad energética que nosotros tenemos para poder superar las emociones que implican esto de estar separados y volver a juntarse. Tampoco es recomendable volver a intentar con una misma persona. ¿Por qué? Porque es volver a lo mismo. Salvo que hayan pasado tantos años y las personas hayan vivido tantas cosas, eh, incluso parejas que hayan tenido en el medio, que hacen que sean distintas realmente, y que hayan ido con las decisiones que han tomado y con los caminos que han elegido, hayan anexado información a su alma que hace que puedan tener más información común para compartir en el aspecto metafísico, y se parezca más a la posibilidad de que se trate de un alma gemela, o quizás también se trate de un nuevo aprendizaje camino al encuentro con la verdadera alma gemela. Salir del piloto automático implica hacerse cargo de las decisiones, implica salir de la victimización y salir de el hacerse tantas preguntas de por qué me pasa esto a mí, por qué no puedo, por qué siempre me va mal, por qué. Hay que hacer un análisis honesto, sincero y coherente respecto a ¿realmente me va mal o realmente no quiero estar en pareja? ¿Realmente esto es para mí o no es para mí? Hay que ser autoconsciente en esto, porque aunque parezca contradictorio, en la medida en la que nosotros no somos capaces de encontrar ese camino de autoconocimiento, de autorrealización y de autodependencia. Autodependencia quiere decir depender de uno mismo, que es distinto a la independencia, porque en verdad no somos independientes, siempre estamos dependiendo de distintas personas para distintas situaciones. Pero que esa dependencia que tenemos de los demás para cuestiones concretas, como por ejemplo en un médico, dependemos de un médico eh, para que nos ilustre sobre determinadas situaciones. Pero sobre todo tenemos que tener la capacidad de saber decidir, primero, si necesitamos realmente un médico; segundo, qué tipo de médico necesitamos; tercero, si lo que nos dice el médico es coherente con lo que nosotros sentimos que nos pasa, o si esto se soluciona de una manera mucho más simple. Y en este salir del piloto automático está también el hecho de encontrar el propósito. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es la misión? ¿Qué estamos haciendo? A veces puede parecer un poco filosófico esto, ¿no? Y hay muchos que pueden pensar que la vida no tiene sentido y que no hay ningún propósito y que solo se trata de vivir. Puede ser, es también parte del propósito
a veces que haya personas que lo vivan de esa manera. Para quienes no han encontrado el propósito, hay estrategias que se pueden realizar, herramientas a disposición para por lo menos guiarnos hacia cuál es el propósito. La carta astral natal es una de ellas, la revolución solar que se hace todos los años es otra, la biodecodificación emocional es otra, las sesiones de registros akáshicos son otras. Hay muchas maneras, muchas herramientas y cada vez más al alcance de nuestra información, de nuestra capacidad de acceder a ellas para que nosotros por lo menos tengamos la emisión energética de decirle a la otra parte, estoy haciendo algo para encontrar el propósito que me lleve al encuentro con vos. Y sobre todo no buscar a la otra parte, porque la otra parte te encuentra en función de encontrar el propósito. Porque como son idénticas y tienen el mismo propósito, y al juntarse tienen un propósito común que es compartido. Entonces, mientras uno más cerca está de su propósito, más se acerca a su alma gemela. Esto es un llamamiento metafísico que trasciende cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Y acá no vale engañar, porque la estructura metafísica de la realidad es lo que es, y por más que nosotros podamos engañarnos a nosotros mismos, o engañar a los demás, o hacer de cuenta, o crear un personaje al respecto, la realidad metafísica no miente. Como les decía en el video anterior, el olfato es el sentido que no hemos logrado manipular a conciencia, y la información metafísica se vincula con el olfato de una manera muy, muy intrínseca. Entonces, en la búsqueda del propósito personal, se encuentra el camino para el propósito que nos lleva al encuentro del alma gemela y al propósito compartido. Además, emoción. La emoción es energía en acción, emotion. Por lo tanto, hay que moverse hacia la emoción superadora. Somos humanos, tenemos un montón de emociones, un montón de formas de exteriorizar o de sentir o de procesar lo que nos pasa. Lo importante, cuando uno se vuelve consciente y autoconsciente de su realidad, de su propósito, hay que moverse hacia ahí. Por más que a veces uno se caiga, se distraiga, se pierda, hay que tratar de volver a ese lugar. Hay que limpiar la casa, chica, grande, lo que sea, hay que limpiarla, hay que sacar lo que no sirve, porque lo que no se mueve no fluye. Yo ya les he explicado cómo es el tema del flujo energético y cómo se manifiesta para que lo que emanamos sea una información que tiene que ver con el fluir y no con el estancamiento. La habitación en la que nosotros dormimos tiene que ser una especie de templo. No hay que trabajar ahí, no hay que distraerse. En lo posible no miren televisión en la habitación. Bueno, si tienen una casa muy chica, un monoambiente en donde está todo en un mismo espacio, por lo menos cuando se acuesten, cuando vayan a su cama, dejen de mirar televisión. No coman en la cama. Y la habitación o el espacio en donde duermen, que esté limpio, que esté aireado, que esté perfumado, que le entre el sol, que traten de mover esa energía, traten de hacer la cama todos los días, de sacudir las sábanas, de cambiarlas. Insisto, todo lo que no se mueve se estanca, y lo que se estanca bloquea. En este limpiar la casa y que fluyan las cosas y moverse, deshacerse de lo que ya no vibra con la energía de uno, de lo que ocupa un lugar vicioso. Si hay objetos que ya no nos representan nada, o que incluso nos representan una emoción que no está buena, regálenlo, denlo, tírenlo incluso si está roto, úsenlo para otra cosa, no sé, reciclen, pero sáquenlo del entorno.
si todo eso que ustedes tienen alrededor de ustedes está ensuciando, bloqueando, estorbando, molestando, trayendo malos recuerdos, generando mala vibración, lo mejor que pueden hacer por ustedes, por el mundo y por el encuentro con su alma gemela, si es lo que están buscando, es deshacerse de todo eso y generar espacio para que entre lo que tenga que entrar. Que salga lo que tenga que salir para que pueda entrar lo que tiene que entrar. Sean generosos, den todo lo que puedan ver, aunque sea una sonrisa, aunque sea un saludo, aunque sea un buen gesto, aunque sea un momento de tiempo, lo que puedan dar, denlo. Y sean agradecidos. Todo eso que les llega de parte de otros, la sonrisa, el saludo, el buen gesto, el tiempo, eh, lo que venga, recíbanlo con agradecimiento, porque es la manera de emitir la información hacia los espacios metafísicos de que al ser agradecidos para recibir, desean también recibir más. Y vístanse como si siempre estuvieran a punto de encontrarse con su otra alma. Hagan esa prueba, ese esfuerzo. Imagínense que en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, estén preparados para eso. Emanen la información de hoy puede ser un gran día, hoy puede ser el día, y esa energía, la otra parte, como es idéntica a la nuestra, lo presiente, lo sabe. Hoy se va a producir la luna llena en Acuario, y esto se produce siempre en el mes de Leo. Las lunas llenas se producen en oposición. Cuando el Sol está en un signo, la luna está llena cuando está en el signo exactamente opuesto. ¿Y por qué la luna llena en Acuario? Porque Leo es una constelación que está regida por la influencia del Sol. Y a nivel astral, el Sol y la Luna son como amantes cósmicos, ¿no? Entonces todas las lunas llenas se produce un encuentro especial. Es cuando la energía del Sol va de lleno hacia la energía de la Luna. Pero esto de que sea el mes de Leo es especial, primero porque al estar el Sol en su regencia, en su casa, en su ámbito de mayor influencia, está muy potente la energía del Sol. Y la Luna, al estar en el opuesto de Acuario y recibir toda la energía de un Sol absolutamente empoderado en su casa, en su señorío, esa luna recibe toda esa luz, con todo ese poder, con todo ese brillo, con toda esa fuerza. Y además, Leo y Acuario son dos signos que la oposición de estos tiene que ver con el yo y los otros, con el yo y el grupo, con el yo y los demás. Entonces, la luna en Acuario es una luna absolutamente receptora, y el sol en Leo es un sol absolutamente dador. Por eso el único día del año en el que se produce la luna llena en Acuario, es el día en el que astralmente, cósmicamente, metafísicamente, soles y lunas en todos los puntos del cosmos están predispuestos o tienen la energía para poder encontrarse y para poder emanar esa información vibratoria que hace que el otro diga acá estoy o allá voy. Esto es lo que les decía. En el mes del sol su luz enciende la luna y le da su mayor brillo. Esto sucede hoy, no todos los años sucede el mismo día, y por eso es que no hay un día específico, pero metafísicamente, si pudiéramos decir cuándo es el día del amor, es hoy. La luna llena en Acuario, con el sol en Leo, es el momento del encuentro de las almas gemelas.
siempre y cuando estén transitando su propósito o estén encaminados a ello, o tengan una vibración metafísica que permita que la otra parte pueda recibir esa información, aunque estén a un mar de distancia. Desde esta noche y hasta mañana a la noche existe esta energía. Estas letras que les pongo acá es un código cabalístico que tiene la fuerza de activar en nosotros el propósito del encuentro con el alma gemela. Son 3 letras, esta se lee de derecha a izquierda, a ver si les puedo poner, esta se llama Shin, esta se llama Aleph, y esta se llama Hei. Responde a varias cosas, esto se los voy a explicar en el próximo video, pero este código activa en nosotros el llamado al alma gemela. Ahí lo tienen un poco más grande, para que lo observen, para que mediten en eso, para que lo absorban. El trabajo con los códigos metafísicos de las letras hebreas son muy poderosos. Yo no, más allá de que tenga una convicción específica al respecto y habiendo probado muchos de estos códigos, solamente se los dejo para que lo prueben. Esto, de la única manera que uno se convence de que funciona es probándolo. Para los que están un poco más avanzados o tienen realmente un mayor conocimiento de lo que significa el código metafísico cabalístico con letras hebreas, o estén un poco más comprometidos con esto del propósito y de querer encontrar esa otra parte de alma, hay estas combinaciones de letras, una parte la medita la mujer, otra parte la medita el hombre, y si ustedes ven, acá abajo hay una frase que en hebreo significa no es bueno que el hombre esté solo. Y ven acá, la mujer medita las iniciales de las palabras, el hombre medita los finales de la palabra. Si ven esta primera palabra, Lamed Aleph, ven, la mujer medita la inicial, que es esta, el hombre medita el final, que es este. Y así se van componiendo. La mujer medita la inicial, que está acá, el hombre medita el final, que está acá. Estos se llaman trenzas de nombres y tienen un poder bastante interesante. Si han encontrado su alma gemela y quieren probar esto como para reforzar un poco, genial. Si no la han encontrado o creen que la han encontrado, intenten con esto y puede ser que se manifiesten cosas. Y si están en camino, háganlo de todas maneras, que estas letras, a lo mejor ustedes no las entienden, no saben el idioma, pero les puedo asegurar que su ser metafísico las comprende perfectamente, y aunque ustedes no sepan ni cómo se llaman, ni qué significan, ni nada, con que ustedes están de derecha a izquierda, cierren los ojos y mediten un momento, absorben este código y se producen cambios que son relativamente asombrosos. Hoy, además, bañarse, perfumarse y hacer un plan agradable. Prepárense la comida que les gusta, escuchen la música que les gusta, bailen, si no tienen con quién, bailen solos. Bailar con la vida, bailar con el universo, es sumamente potente a la hora de cambiar la emoción, a la hora de decir, quiero alegría, quiero felicidad, quiero disfrute, tómense un vino, si pueden salir con amigos, salgan, vístanse de blanco en lo posible, y esto de vestirse de blanco tiene una vinculación energética con interiormente también estar de blanco, dejar de lado la emoción oscura, la depresión, la angustia, el pesar, el dolor, el apego, la dependencia. Despójense de todo eso y blanquéense por afuera y por adentro.
salgan a caminar, contemplen el atardecer, que es un momento espectacular para mirar todos los días, hoy en especial, y la salida de la luna. Espérenla, véanla, disfrútenla, va a estar naranja, enorme sobre el horizonte hacia el este. Y contemplen en lo posible el amanecer de mañana. Está amaneciendo eso de las 8:30 de la mañana. Capaz que es muy temprano para un sábado, pero para los que se levantan un poquito más temprano, tómense ese momentito de ver el momento en el que el sol despunta y ese segundo, ese momento exacto en el que el sol destella su primer rayo es un momento metafísicamente muy poderoso para expresar deseos al universo. Y mediten en las letras que les pasé, mediten en el propósito, mediten en el encuentro, mediten en la información que están emitiendo. No hay nada más importante para el universo que el encuentro de almas gemelas, porque el propósito que tienen ambas al encontrarse es realmente muy poderoso. Pasan muchas generaciones, como yo les decía anteriormente, a veces tiene que morirse 3 o 4 generaciones para que la información de las almas vuelva a la fuente original y puedan esas almas volver a encarnar con esa misma información en exactamente 2 personas. Por lo tanto, todos los que estamos encarnados en este momento tenemos nuestra alma gemela. Algunos la tienen dividida en 2 o 3 personas y otros están con su alma gemela en algún lugar por ahí. No pierdan la esperanza porque el universo está mucho más interesado que ustedes en que se junten. Por lo tanto, esto es muy como interesante y se los voy a explicar en el próximo video que voy a hacer. Cuando una persona se quiere separar de ustedes, si esa persona se está separando de ustedes y ustedes no saben, ni ella tampoco a lo mejor, que esa separación implica ir al encuentro de su alma gemela, yo les puedo asegurar que lo mejor que ustedes pueden hacer es separarse de esa persona. Porque como para el universo no hay nada más importante que el encuentro de almas gemelas, si ustedes no le permiten a la otra persona que vaya al encuentro de almas gemelas, lo que les espera a ustedes no es muy bueno. Nada es más importante para el universo que el encuentro de almas gemelas. Tenganlo siempre presente. Lo único que se interpone son nuestros bloqueos egoicos. Y como son bloqueos egoicos, hay 2 cosas que pueden pasar. O se desbloquea y se abre el flujo, o se pierde. Y tenemos que ir de vuelta a la fuente para volver a descender en otra oportunidad a un nuevo encuentro. Sean responsables con esto y no permanezcan al lado de personas que no quieren permanecer con ustedes, porque están bloqueando el encuentro de ustedes con su alma gemela y de la otra persona con la que busquen el propósito. Esto es lo más importante, que ustedes sean conscientes de que tienen una meta, que tienen una identidad por la cual en este momento de la historia en el que han decidido encarnar, tienen un trabajo que hacer. Encuéntrenlo, porque es la única manera de emitirle al universo: acá estoy y estoy listo. Por último, les deseo entonces un feliz y próximo encuentro. Suscríbanse al canal y los veo en el próximo video en donde les voy a explicar bien en detalle de qué se trata esto para los que están un poco más interesados. Por lo demás, para hoy, esos consejos prácticos que les di, que tienen cierto poder metafísico de cambiar la emoción y de predisponer a emanar una información más propicia
para que su alma gemela responda y escuche el llamado. Feliz tu día.